Soy Olga Gómez Rodríguez. Nací en Amialco, Querétaro, y posteriormente mis papás se mudaron a la Ciudad de México, en donde estuve viviendo pues una gran cantidad de años. Tengo la licenciatura de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestría la hice en Chapingo, en protección vegetal, y el doctorado aquí en el Colegio de Postgraduados, en fitopatología. Realmente formo parte del grupo académico del colegio, del posgrado. Y en este momento, pues bueno, tengo la categoría de profesora investigadora asociada, pero yo me incorporé aquí como investigadora. Realmente una vez que terminé la maestría, me incorporé acá como investigadora. Y bueno, fue muy interesante en el sentido de que yo hice la maestría en Chapingo, pero sin embargo la investigación como tal yo la hice acá con la doctora Emma Zabaleta Mejía. Entonces ese fue como el puente para poder yo posteriormente incorporarme. Gracias, doctora Olga. ¿Por qué escogió el área de la fitopatología para desarrollarse como profesionista? Yo me hacía esa pregunta justamente yo creo que termina uno haciéndose la pregunta por qué está uno en estas cuestiones, y la verdad es que la maestra, una de mis profesoras de la carrera en licenciatura, ella estuvo aquí y ya después daba clases allá, entonces nos dio fitopatología, nemátodos, y yo hice el servicio social, justamente trabajando con jitomate, manejo biológico de Nacobus, y entonces fue como conocer ese mundo, porque realmente nos invitó hasta un congreso, fue ir a un congreso de la Sociedad Mexicana de Fitopatología y conocer ese mundo que realmente a mí me pareció extraordinario. Ella nos presentó con varios académicos de aquí del colegio, del programa, antes era programa, y entonces fue como empezarme a relacionar con esta área y decir, pues yo soy de aquí. Digo, en el sentido, porque yo vengo de una carrera en donde solo hay 3 orientaciones, que es agroecosistemas, desarrollo rural y maquinaria agrícola. Entonces yo estaba en agroecosistemas, pero en sí no hay una orientación. Sale uno así con amplio espectro, pero y ahí fue, yo creo que la inclinación a esta área. Y también, por otra parte, el hecho de ser una carrera nueva, al menos para la UNAM era una carrera nueva en ese momento cuando yo ingresé. Varios profesores que nosotros teníamos allá daban clases tanto allá como en Chapingo y en el propio colegio de posgrados, aunque no me tocó alguien de fitopatología, pero tenía esa relación ya con la institución. Muy bien. Sí. ¿Qué fue lo que impulsó a que usted escogiera el área en el que actualmente se desempeña dentro de la fitopatología? Yo creo que fue eso, haber hecho mi servicio social en esa área, porque como justo comenté, ya desde un principio fue buscar alternativas en el manejo de una enfermedad. Y recuerdo que el problema, a lo mejor ahorita ya, de antemano no es un problema ahorita, este nemátodo de Nacobus aberrans en Hidalgo, en el área de Miquilpan, que es una zona productora de hortalizas. Pero en ese momento, o sea, hace unos años, realmente era un problema. Y en ese momento fue buscar una alternativa, que fue manejo ecológico, el uso de
Paesaelomyces lilacinus. Entonces, a partir de ahí, en general, siento yo que ha sido la búsqueda de manejos para alguna enfermedad, y en el área de hortalizas, o sea, yo me percato que definitivamente sí me he desviado, porque yo creo que en el camino se va uno desviando y se va uno, pues no está, bueno, sí adaptando, porque a final de cuentas son sistemas, pero ha sido ha sido la misma área, porque a final de cuentas en este momento es igual. Yo he trabajado hasta en el propio manejo de este nemátodo con la utilización de ácaros. Entonces, a final de cuentas yo creo que hay muchas cosas que se pueden sumar y que pueden ayudar en un manejo, y de repente para mí misma, cuando me dijeron que si se podría usar un ácaro, yo dije, ¿por qué no? A final de cuentas se podría utilizar. No conozco bien el sistema, pero se puede utilizar, ¿no? Y también el hecho de estar haciendo equipo, bueno, eso me permitió más bien trabajar con otros investigadores, por ejemplo, de INIFAP, de una universidad de Chiapas, de aquí mismo, pero de otros posgrados, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, en la parte de resistencia. Pues los genetistas tienen sus colecciones, ¿no?, de materiales, pero entonces es desde el enfoque de fitopatología, ver, evaluar esos materiales, porque generalmente, o al menos yo en mi experiencia, es que los evalúan para calidad, ¿no? A lo mejor que es en Chile, básicamente lo que sí he trabajado con ellos de genética, es la calidad del propio fruto, ¿no? El picor y todas estas cuestiones, pero si ya se tienen los materiales, a final de cuentas, se requieren, porque se van presentando nuevos problemas. Los que ya conocemos, que a lo mejor, como yo hace ratito comentaba, que Nacobus fue un problema grave que realmente desplazó a algunas zonas productoras en Puebla, en Hidalgo. ¿A qué me refiero? Al desplazamiento de cultivos. Uh-huh. Pero ahora tenemos otros. Entonces, a final de cuentas es seguir evaluando o buscando alternativas en el manejo de problemas fitosanitarios. Sí. Para usted, como fitopatóloga en este tiempo, ¿cuál diría que es la esencia de la fitopatología? Considerar lo que es un sistema, justamente un sistema, y verlo desde muchos ángulos. ¿Y a qué me refiero desde muchos ángulos? Que una sola persona o un solo investigador definitivamente no resuelve un problema, pero la aportación de varios, sí, porque si ya lo estamos viendo, como señalé, como un sistema, hay muchos subsistemas que pueden ayudar a mejorar esto, y yo creo que ese es el objetivo. Y sobre todo yo creo que el objetivo es realmente tener un cultivo sano, ¿no? Bueno, yo digo, ese es el objetivo. Y yo creo que sano viene desde la cuestión de nutrición, viene desde la cuestión del propio suelo, viene la cuestión del manejo de otras cosas. Entonces, a final de cuentas, desde ahí. Y claro que ahorita, por ejemplo, justamente con tantas herramientas, yo lo veo en el sentido de que nuevos productos que salen, por ejemplo, en medicina, a lo mejor yo lo estoy, pero proceden de las plantas, y a final de cuentas, es dada esas nuevas tecnologías, ahora tenemos esa capacidad de ver qué tienen y para qué sirven. Entonces yo creo que es lo mismo para esto, en los propios manejos. ¿Qué la llevó, doctora Olga, a formar parte del personal académico del Colegio de Postgraduados? Como yo sé, bueno, ya lo había señalado, para mí era de interés estar en esta institución, y a lo mejor pareciera que uno, ahora sí que creo que cuidado con lo que uno piensa. ¿A qué me refiero? Que a mí me gustaba la institución,
porque yo llegué a participar en algunos proyectos. Entonces, cuando me hicieron la invitación, yo realmente no dudé en poder participar aquí. ¿Cuáles consideran que han sido sus principales logros hasta ahorita? Pues, bueno, yo a ver, explico un poquito. Yo cuando hice el doctorado, o bueno, generalmente digo que hacer una maestría, pues no se disfruta tanto porque definitivamente, o al menos yo de mi parte, como no traía la formación, definitivamente se requiere llevar todo ese, pues esos conocimientos, esa formación para lo que le van a uno a dar el grado, ¿no? Y es tan rápido que la verdad, pues yo no recuerdo cómo haberlo disfrutado, ¿no? Pero sin embargo, cuando fue el doctorado fue una decisión que yo dije quiero estudiar el doctorado, y además fue también una decisión de qué era lo que yo quería estudiar, no tanto que me dijeran esta es la investigación que vas a hacer, sino yo quiero hacer eso. Entonces desde ahí es esa pasión por ponerle y de seguir buscando, y realmente lo disfruté muchísimo. Y de ahí yo creo que justo es ese logro, ¿no? De no cumplir, sino a final de cuentas fue por satisfactorio. Y aparte se publicó un artículo que, bueno, fue en 2003 y se sigue citando. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues tiene impacto. A final de cuentas, y digo, ¿no? Pues es un logro, ¿no? Que no solamente haya sido resolver a lo mejor un problema por resolverlo, sino ponerle como toda esa pasión o eso para que fuera algo mayor. ¿Su trabajo ha recibido algún reconocimiento o usted considera algo como algún reconocimiento? Justo tuve felicitación por investigación a nivel de doctorado. Entonces valió la pena las horas de invertirle, porque bueno, recuerdo que venía a campo hasta en la madrugada, porque pues si había que medir cosas, pues había que venir, pero no me pesó, nada más la cuestión ahí era buscar quién me acompañaba, porque digo, para no estar sola, definitivamente, ¿verdad? Pero en general, no, o sea, era como seguir buscando y entender esa interacción en la que yo estaba trabajando. Y disfruto mucho. Sí, la verdad, sí la disfruté mucho. ¿Cuál es su visión del futuro de la fitopatología en el contexto agrícola nacional? Pues muchos retos, porque a final de cuentas yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Phytophthora, digo, yo lo veo desde Phytophthora capsicum o Phytophthora infestans, pero en el ejemplo de Phytophthora infestans, digo, ¿desde cuándo tenemos problema? 1840 y tantos, 1850, y seguimos teniendo problemas, ¿no? A final de cuentas, entonces, sí tenemos nuevas herramientas, definitivamente, pero creo que yo considero que uno de los retos es justamente formar esos equipos de trabajo y no verlo como algo aislado y ya total yo estoy resolviendo esto, sino a lo mejor tener esa capacidad, porque a lo mejor tenemos los elementos, pero nos falta más la parte de relaciones humanas para poder llevar más allá la cuestión de tener un impacto, realmente un resultado, y que no sea tan a corto plazo, porque a veces es así, ¿no? Y en general, como humanos, queremos una solución rápida y ya, pero sin embargo, rápido no resuelve el problema, porque a final de cuentas nada más es como apagar el fuego y seguimos con el problema, pero siento yo que vamos aprendiendo, ¿no? Es poco a poco, justo
Yo siento esa parte y que las nuevas tecnologías definitivamente es saberlas aprovechar, porque yo me acuerdo cuando recién se estaba descifrando el código humano, ¿no? Ahora sí ya vamos a resolver tantos problemas, pero no es cierto, ya está descifrado. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso, verdad? O cómo lo usamos, intervienen muchísimas cosas. Sí, así es. Ya nos dijo que disfrutó mucho su trabajo y que disfruta lo que hace, pero ¿qué es lo que más ha disfrutado a lo largo de su trayectoria? Yo creo que el reto, porque yo después de que uno a lo mejor va poniendo, bueno, yo me voy como poniendo retos en el camino. Yo de antemano cuando entré aquí dije que no más quería ser investigadora. O sea, porque a mí me encantaba estar ahí, ahora sí como dicen, y a lo mejor se me podían ir horas observando y que se me olvidaba lo demás, ¿no? Y para mí fue realmente, yo decía, yo en docencia no le entro, o sea, yo estoy perfecta aquí. De todas modos las cosas se publican. Pero llegó un punto en donde dije, no, pero pues una cosa es publicar y otra realmente es comunicar. Entonces para mí fue realmente el reto de cambiar de categoría de investigadora a profesora, y en donde profesora pues hay que cumplir con otras cuestiones, ¿verdad? Y justamente es la parte de docencia, que definitivamente al principio para mí era pánico, definitivamente. Y después el hecho de ahorita disfrutarlo porque es compartir y a final de cuentas entender que todos los que llegamos aquí no venimos como vacíos, traemos muchísimo conocimiento y simplemente es como despertar y compartir y ir compartiendo con los demás y es eso, más que nada es una guía, porque el hecho, pues creo que no, definitivamente yo lo veo, un profesor sí es porque de una u otra forma uno ya tiene una trayectoria, otra experiencia y que la puede uno compartir, pero no se tiene todo. Y a final de cuentas, entre la propia juventud y lo que uno ya tiene más años acumulados, se puede realmente crear algo mejor. Entonces, sí, eso fue como para mí definitivamente yo creo el mayor reto, creo, de aquí, porque nunca lo consideré. O sea, yo realmente era como que estaba cómoda en la parte de investigación. ¿Qué recomendaciones daría a las nuevas generaciones para ingresar en el mundo de la fitopatología? Yo creo que con que te guste lo que hagas, eso es mi recomendación, porque a lo mejor a mí al principio, bueno, los propios hijos lo ven, me criticaban que yo no dejaba las cosas aquí y lo sigo haciendo. O sea, yo me llevo el trabajo, no noto la diferencia en el sentido de que yo vengo a cumplir unas horas porque me dicen que hay que cumplir unas horas y yo ya me desatiendo de lo que sea. No, al final de cuentas, entre que me lo llevo y me lo traigo, ¿no? Porque definitivamente yo me puedo desvelar y no tengo problema. Pero si hay que atender algo en laboratorio, pues igual. Y si hay que venir fin de semana, también. O sea, yo no tengo problema. Y justamente era lo que me decían, pero ¿cómo? ¿Es más importante tus plantas que nosotros mismos? Digo, sí, porque hay que regarlas, hay que atenderlas. O sea, y no saben de días festivos, no, o sea, simplemente hay que atenderlas. Entonces, en esa parte, siento que esta cuestión no se maneja por horas, sino por la satisfacción de lo que quieres obtener o el logro que vas a obtener. Y cuando se entra a un posgrado, pues realmente es porque se proyecta algo, así es que no es problema. Bueno, siento yo, no es problema, pero sí. ¿Qué legado le está dejando o le gustaría dejar a sus estudiantes? De antemano yo ahorita estoy proponiendo un curso. Justamente el hecho también de cambiar de categoría a profesor es un requisito que uno
proponga un curso. Yo me preguntaba, ¿pero qué curso voy a proponer si a final de cuentas ya muchas cuestiones, al menos de las áreas comunes, o sea, las áreas básicas ya están? Pero la vida lo va llevando, al menos a mí la vida me ha llevado como a esa parte donde a mí me encantaría que realmente pudiera uno hacer cambios personales para contribuir a mejores relaciones. Y mejores relaciones justo puede llevar a esos trabajos en equipo, pero partiendo de uno. Entonces, ese sería como mi legado. O sea que me encantaría dejar como legado cómo empezar a poderse trabajar en equipo, pero no desde algo que solo sea el puro concepto, sino realmente poder trabajar desde la persona para poder dar eso. Y la materia se llama Humanismo e Interconectividad Colaborativa. Entonces, a ver cómo funciona, porque a final de cuentas, generalmente uno quiere que le den cosas técnicas, pero pues creo que la parte humana, toda esa parte de relaciones es muy, muy importante.